El siguiente programa contiene recreaciones dramáticas. Algunos nombres han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. Mientras el terrorismo se extiende por Europa, Alemania se encuentra bajo asedio. Los secuestros y atentados son solo el comienzo. El secuestro de un avión pone en peligro 87 vidas. ¡Voy a detonar esto! Retenidos con armas y rodeados de explosivos, los pasajeros cuentan con una sola posibilidad para sobrevivir. La Unidad Alemana de Operaciones Especiales, GSG-9. Fuerzas Especiales. En una época de violencia global, ha surgido un nuevo linaje de guerreros para contrarrestar las amenazas. Altamente entrenados, intrépidos y equipados con una enorme potencia de fuego, estos hombres son la élite. Sus equipos se eligen cuidadosamente, sus operaciones son encubiertas y sus misiones mortales. Desde todo el mundo, estas son las historias secretas de las Fuerzas Especiales. GSG-9 alemán. En 1977, la ciudad de Colonia era un próspero centro de negocios en la frontera occidental de Alemania. Cuidado allí con eso. El 5 de septiembre, el director de la empresa Mercedes-Benz salió de su oficina. 3 guardaespaldas lo seguían en un auto aparte. Hans Martin Schleyer fue un destacado empresario internacional. Pero en Alemania su éxito lo convirtió en un blanco del terrorismo. En los años 70, facciones radicales pertenecientes al movimiento estudiantil europeo declararon la guerra a los gobiernos capitalistas. ¡No, no puede ser! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos, corre! ¡Corre! Disturbios, atentados y secuestros se extendieron por todo el continente. ¡Fuego! Alemania fue la más afectada. La banda Baader-Meinhof atacó ciudades en todo el país. ¡Cuidado! El gobierno alemán inició una intensa búsqueda de los terroristas. ¡Acaben con ellos! Arrestaron a 11, incluyendo a los líderes del grupo Andreas Baader, Ulrike Meinhof y Janka Raspa. ¡Déjenlo ir! ¡Detengas! Con sus líderes en prisión, la banda Baader-Meinhof decidió vengarse. El 7 de abril de 1977 abatieron a un fiscal federal y a sus guardaespaldas. El 30 de junio, el presidente del banco más importante de Alemania fue asesinado. Ya es hora. Luego, el 5 de septiembre, 5 miembros del grupo Baader-Meinhof se posicionaron en una calle de Colonia. El objetivo era Hans Martin Schleyer. En 90 segundos mataron a sus 4 guardaespaldas y secuestraron al renombrado empresario. Fue una operación muy eficaz. En cuestión de horas, el gobierno desplegó el GSG-9, las Fuerzas Especiales Alemanas. La unidad se fundó en 1972, 2 semanas después de que unos terroristas palestinos asesinaran a 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. ¡Vamos, vamos! Durante los siguientes 5 años, el GSG-9 recibió la mejor preparación antiterrorista del mundo. ¡Al suelo! ¡Todos! El coronel Ulrich Wegener fundó y lideró la unidad. Cuando Hans Martin Schleyer fue secuestrado por los terroristas, tuvimos que ir tras ellos antes de que el señor Schleyer fuera asesinado. El GSG-9 organizó la búsqueda de Schleyer y sus secuestradores por toda la ciudad. En una ocasión, hicimos un asalto en la ciudad de Colonia
y resultó ser un traficante de drogas. Un día después del secuestro, una pista llevó al GSG-9 a una furgoneta abandonada. Adentro encontraron una carta dirigida al gobierno alemán. Enviaron una copia a un funcionario en Wiesbaden. En la carta, los secuestradores se identificaban como miembros de la banda Baader-Meinhof. Exigieron la liberación de sus líderes en prisión. Si el gobierno alemán se rehusaba a cumplir, Schleyer moriría. Los líderes del grupo Andreas Baader y Jan Karl Raspa fueron sentenciados por 4 muertes y 54 intentos de asesinato. Era inconcebible liberarlos junto con otros 9 terroristas. Pero a la semana siguiente del secuestro de Schleyer, el gobierno alemán le siguió la corriente. Se le pidió a cada recluso llenar un cuestionario. Fue una táctica ideada por el ministro de Estado alemán, Hans-Jürgen Wisniewski. Fue para ganar tiempo, para encontrar vivo a Schleyer, y hablamos con los reclusos que iban a ser liberados y les preguntamos, en caso de viajar, ¿a dónde irían? Y dijeron Libia, Irak, Yemen, Vietnam. Todos los prisioneros escogieron los mismos destinos. Se comunicaban entre las celdas utilizando el código Morse. A pesar de estar en aislamiento, los terroristas siguieron operando. El ministro Wisniewski, como diplomático experimentado, estaba un paso adelante. Se reunió con los delegados de esos 4 países. Fui a esos países para cerrarles el acceso. Les pedí que nos prometieran no darle asilo a ninguno de los terroristas implicados. Ten. Tras 5 semanas de espera, la paciencia de los secuestradores se agotó. Sabían que el gobierno hacía tiempo. Era hora de subir la apuesta. El grupo Baader-Meinhof consiguió la ayuda de la FPLP, el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Hola. Buenos días. El 13 de octubre de 1977, 82 pasajeros y 5 miembros de la tripulación abordaron el vuelo 181 de Lufthansa en Palma de Mallorca, isla perteneciente a España. Buenos días. Sí, claro. Muchos de los pasajeros eran turistas alemanes que volaban a Frankfurt. Beate Keller tenía 21 años en esa época. Era una de las 11 concursantes de belleza alemanas que regresaban de un concurso. Llegamos al aeropuerto con retraso, media hora antes del despegue. Nos dejaron pasar por el control de seguridad sin registrarnos. Nos llevaron a la pista y fuimos al avión en un autobús, pero uno de los pasajeros que iba con nosotros en el autobús no formaba parte de nuestro grupo. Seguridad tampoco lo registró. Fue así que se subió al avión. A los 45 minutos del vuelo, la tripulación sirvió el almuerzo. ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¡Dije que nadie se mueva! ¡Vamos! ¡Cállense o voy a detonar esto! ¡Juro que lo haré! ¡Ven tú! ¡Ven para acá! ¡Deja de gritar! ¡Dejen de gritar o les dispararé! ¡No quiero que nadie se mueva! Uno de los terroristas fue a la cabina. ¡Esto es un ¿Pero secuestro! qué? ¡Cállese! Obligaron al copiloto Jürgen Wiror a salir. ¡Prisa, sal! ¡Vamos! Apuntó su pistola a la cabeza del capitán Schumann y me pateó. Gritó, ¡sal, fuera! Sin duda era un secuestro. Había otros 3 que en ese momento no vi por el terrible caos que había en el avión. Resultó ser que eran 4, 3 estaban con los pasajeros. ¡Muévase! ¡Quieto o le disparo! Este es mi avión. Haz lo que digo, cuando lo diga o te mato. ¿Está claro? ¡Más les vale cooperar! ¡Quietos todos!
favor, por favor, no. No, por favor, no. ¡Vamos para atrás! ¡No me levántese, por favor! Los secuestradores llevaron a los pasajeros a la parte de atrás. ¡Vamos, vamos! ¿Qué demonios esperan? ¡Muévanse! Todos los asientos de atrás estaban ocupados. No había espacio, todos estaban aglomerados. Dejaron libre primera clase para ellos. Querían una zona segura. Escuchen. Suban las manos y obedezcan a mis colegas. El líder de los secuestradores se identificó como el capitán Martir Mahmoud. Sí obedecen. Su grupo secuestró el avión para que liberaran a los 11 miembros del grupo Baader Meinhof y a 2 presos palestinos. Todo saldrá bien si Los obedecen. pasajeros del vuelo 181 formaron parte de un intercambio peligroso y estaban siendo retenidos por la organización terrorista más violenta del mundo. Conserven la calma, obedezcan, mantengan las manos arriba y nadie saldrá herido. Si no cumplen, destruiré el avión. En Alemania informaron al ministro Wisniewski que un avión de Lufthansa estaba secuestrado. Recibimos la información del secuestro mientras teníamos una reunión. Y preparamos las fuerzas especiales, el GSG-9. Mientras la mitad de la unidad buscaba a Schleyer en Colonia, la otra mitad, el equipo de asalto, fue tras los secuestradores. Uno de los principales ejercicios para los que entrenamos fue el antisecuestro, es decir, el asalto a los secuestradores en un avión. Estábamos seguros que podíamos hacer el asalto para liberar a los rehenes. Un Boeing 707 con matrícula de vuelos civiles seguía a los terroristas. A bordo había oficiales del GSG-9. Tuve la opción de utilizar un avión de comando, pero decidí no hacerlo. En cambio, preferí optar por un avión civil de Lufthansa, porque temía que tuviéramos muchos problemas para ingresar a un país extranjero con un avión de las Fuerzas Aéreas. Donde quiera que aterrizara el vuelo 181, la misión del GSG-9 era evidente: asegurar el avión y liberar a los rehenes. Como líder de la misión, Joachim Hummer necesitaba información precisa. Solo recibíamos información esporádica que nuestro capitán obtenía por radio. Los medios reportaron cuántos había a bordo. Escuchamos 86. Eran alemanes que estaban de vacaciones. Fue toda la información que pudimos obtener. Los secuestradores ordenaron aterrizar el avión en Roma para repostar. Habla el capitán Martir. Mahmoud contactó a la torre. Está a cargo del avión. Exijo combustible. Además de la libertad de los prisioneros de Baader Meinhof, el FPLP quería la liberación de 2 palestinos y $15 millones en efectivo. Y $15 millones de no cumplir. Si el gobierno alemán cumplía, Hans Martin Schleyer y los pasajeros saldrían ilesos. A cualquier país que elijan. Eso es todo. Aquí control. El control del tráfico aéreo en Roma transmitió las demandas del secuestrador a la cabina del GSG-9. Entendido, control. Las autoridades alemanas trataron de retener el avión en Roma. Pero el vuelo 181 no tardó en repostar y despegaron. Al final despegamos sin autorización. El líder, Mahmoud, estaba en la cabina. Los otros vigilaban desde la parte de atrás. Nos obligó a despegar sin importar las consecuencias y lo hicimos. El GSG-9 estaba a 2 horas de distancia. En el avión, los oficiales estudiaron los planos del avión secuestrado. El avión 181 era un Boeing 737 común con un pasillo central y 6 salidas. Sabían la ubicación de su objetivo y cuántos pasajeros había a bordo. Era todo lo que sabían. Dieter Fox era el segundo al mando.
En ese momento, nadie sabía cuántos secuestradores había a bordo ni quiénes eran. Ninguno de nosotros lo sabía porque solo uno de ellos hablaba, y era Mahmoud. Y si él no quería hablar, el capitán Schumann daba el mensaje por él. El control del tráfico aéreo en Roma transmitió un avance. El destino del avión secuestrado era incierto, pero se dirigía a Oriente Medio. Para nosotros era muy importante considerar las distintas posibilidades según en qué país aterrizara. Fue un nuevo proceso de análisis desde un punto de vista táctico. No tenemos claro el destino. Los oficiales siguieron al avión a un espacio aéreo enemigo. A bordo del vuelo 181, la situación se volvió crítica. El avión estaba muy bajo de combustible. Wiror buscaba dónde aterrizar. Nos dirigíamos a Beirut sin permiso de aterrizaje. Damasco no dio autorización. Luego volamos hacia Bagdad, pero nos negaron el permiso. Seguía Kuwait, pero no hubo aprobación. Debemos aterrizar. Fue un auténtico problema, ya que los países árabes rechazaron a los secuestradores. ¡Suficiente combustible! Mahmoud estaba impaciente y luego enfureció. No había nada que el capitán Schumann pudiera hacer. Estaba seguro de que ellos tenían que aterrizar en alguna parte. El copiloto Wiror calculó que les quedaban 6 minutos de combustible. Tenemos que aterrizar y pronto. Si el capitán no aterrizaba de inmediato, todos en el vuelo 181 morirían. En 1977, Alemania se enfrentó a una crisis en auge. ¡Rápido! El 5 de septiembre, el grupo Baader-Meinhof secuestró a Hans Martin Slayer, un destacado empresario de Colonia. Atención, no se levanten. Un mes después, los palestinos secuestraron un avión alemán. ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¡Dije que nadie se mueva! Siéntese ¡Permanezcan ahí. sentados o los... Ambos grupos tenían un objetivo: liberar a 13 terroristas en prisión. El equipo de asalto GSG-9 siguió el avión desde Europa hasta Oriente Medio. El vuelo 181 que fue secuestrado había volado más de 3.200 kilómetros y estaba casi sin combustible. ¡Aterriza el avión ahora! Mahmoud ordenó al capitán Schumann aterrizar en Bahrein. El pequeño país de Oriente Medio era su única esperanza. No podemos, Bahrein les negó el permiso de aterrizar. por la razón de que Schumann se quedaba sin opciones. El avión caería del cielo en minutos. El capitán notificó a Bahrein que pretendía aterrizar con o sin permiso. 730, habrá un aterrizaje de un avión sin permiso, esté alerta. Cuando el vuelo 181 aterrizó, le quedaban 3 minutos de combustible en sus depósitos. Recibimos la notificación de que había aterrizado en Bahrein. Solo podíamos imaginar lo que estaba sucediendo en el avión secuestrado. El GSG-9 estaba a 2 horas de distancia. Informaron a los funcionarios del aeropuerto. Debían detener el avión. Bahrein no quería ser parte de un conflicto internacional. Repostaron el avión y le ordenaron a Schumann despegar. El vuelo 181 tenía el combustible necesario para salir del espacio aéreo de Bahrein. Unas horas después, el control de tráfico aéreo reportó al GSG-9. Los secuestradores habían aterrizado en los Emiratos Árabes Unidos. El vuelo 181 estaba en la pista de aterrizaje de la ciudad de Dubái. La condición de los pasajeros había empeorado. Quedaba poca agua y comida. Mahmoud, el secuestrador a cargo, dio un ultimátum a la torre. Habló con el jeque Mohammed, el ministro de Defensa del país. Si no se cumplían las demandas de los terroristas antes del mediodía del 16 de octubre, estallarían el avión. Las autoridades tenían 2 días para hacerlo. El GSG-9 aterrizó en Dubái al poco tiempo.
Tenían que descubrir cómo asaltar el avión sin comprometer a los pasajeros. Una cosa es atacar un avión en tierra y otra es tener que aterrizar e ir de un avión a otro, dado que se pierde el elemento sorpresa y desde luego pueden darse grandes bajas. A petición del gobierno alemán, 2 miembros del SAS británico se unieron al GSG-9 en Dubái. Llevaban lo último en tecnología antiterrorista, granadas de aturdimiento. Barry Davis era el sargento del SAS británico. Las granadas de aturdimiento, conocidas como flashbangs, explotan en una serie de estallidos. Y entre los estallidos hay un destello muy brillante. El efecto de una granada aturdidora al arrojarla es muy devastador. Si hablan, dispararé. Los estallidos aturdirían a todos en el avión unos 5 segundos. ¿Quedó claro? Ese era el tiempo del que dispondría el GSG-9 para entrar en el avión, apuntar a los secuestradores y eliminarlos. Y despega de inmediato. Mientras el GSG-9 culminaba su plan, la política se interpuso. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos no permitió que los soldados extranjeros operaran dentro de sus tierras. Descubrimos que no tenían intención de darnos el permiso para realizar la operación. En el avión secuestrado, Mahmoud se fue de la cabina el tiempo suficiente para que el capitán Schumann y el copiloto Viror hablaran. Él me preguntó, ¿qué opinas, Jürgen? ¿Damos mensajes encriptados? Le dije que estamos en un país, en algún lugar del mundo, del que no sabemos nada. Yo no lo haría, le dije. No sabemos lo que ocurre en nuestro propio avión, de modo que es muy peligroso. Schumann decidió arriesgarse. Mahmoud había autorizado al capitán a pedir provisiones. Además de comida y agua, pidió 4 periódicos árabes y 4 cigarros. Y 4 periódicos. Estaba seguro que quería darnos un mensaje. ¿Qué significaba la cantidad de cigarros? Solo podía ser que había 4 terroristas. El capitán Schumann brindó una información vital. Ahora las autoridades sabían con cuántos terroristas estaban lidiando. Esa tarde, las baterías del avión se descargaron. Con el paso de las horas, la situación se volvió más tensa. Las autoridades de Dubái intentaron calmar a Mahmoud. Para los pasajeros, las condiciones empeoraron más. Estuvieron en Dubái por 2 días. El sistema de aire acondicionado dejó de funcionar. La temperatura en el interior subió a 65 grados. Por un momento pensamos que íbamos a morir. Los pasajeros necesitaban aire. Cuando Mahmoud aceptó los suministros, dejó la puerta del avión abierta. Y por primera vez pudimos ver a los terroristas. Y uno de mis hombres les tomó varias fotografías, lo cual fue de ayuda. Le dimos las fotografías a algunos miembros de la investigación. El líder de los secuestradores, que se hacía llamar Mahmoud, fue identificado como un palestino llamado Zohar Akache. Un año antes fue acusado de asesinar al primer ministro de Yemen del Norte. Según las autoridades, Akache era un terrorista despiadado con reputación internacional. Y ahí supimos que ellos hablaban en serio. ¡Pasaporte! ¡Pasaporte! ¡Rápido! La situación resultaba complicada para los pasajeros y para Hans Martin Schleyer. El empresario, que fue secuestrado, llevaba más de un mes desaparecido. En Dubái, el calor se intensificó a medida que el día transcurría. Enviaron una unidad de energía eléctrica al avión para que el capitán activara el aire acondicionado. Vienen a ayudar. No. Para Mahmoud, los mecánicos del camión de Lufthansa parecían soldados. Cuando estaban a unos 100 metros del avión, los terroristas pensaron que podía
tratarse de un ataque encubierto o algo así, por lo que dispararon. Le pregunté a los mecánicos de Lufthansa y uno de ellos era un antiguo miembro del servicio y dijo que dispararon con pistolas a una distancia de 100 metros, lo que significó que no tenían ametralladoras o rifles. Esa información era valiosa para el GSG-9. El armamento de los secuestradores era limitado. Solo podían disparar a corta distancia. El incidente inquietó a Mahmoud. Le ordenó a Schumann despegar. ¡No sé si pueda! ¡Consigue el combustible y sácame de aquí! ¡O te mataré y estallaré el avión! ¡Ahora! ¡Ahora! Torre. Es el 181. Necesitamos el combustible. Oponerse a las demandas de Mahmoud significaba una matanza. Las autoridades en Dubái aceptaron repostar el avión. De pronto, nos dijeron que el avión iba a despegar y yo me encontraba afuera viendo la pista y los vi despegar delante de nosotros. Para el sargento mayor Dieter Fox y el GSG-9, lo que sucedió fue frustrante. Para los pasajeros y la tripulación a bordo del vuelo 181, el aterrador viaje continuaba. En 1977, nada detendría al grupo Baader-Meinhof con tal de liberar a sus líderes de prisión. ¡Sáquenlo del auto! ¡Vamos! ¿Qué esperan? Secuestraron a Hans Martin Schleyer, un destacado empresario alemán. Después de más de un mes, consiguieron que terroristas palestinos secuestraran un avión de pasajeros. ¡Que nadie se mueva! Oficiales alemanes del GSG-9 siguieron el vuelo 181 por ciudades de Europa y Oriente Medio. Los terroristas amenazaron con estallar el avión al mediodía del 16 de octubre. Tenemos que ser muy precavidos. El GSG-9 disponía de 4 horas para rescatar a los pasajeros. Desplazarse allí. Tenemos poco comodidad. El líder terrorista, un hombre que se hacía llamar Mahmoud, ordenó al capitán Schumann y al copiloto Viror aterrizar en Yemen del Sur. Unos minutos. Hay que aterrizar. Dimos vueltas sobre la ciudad porque nos negaron el permiso para aterrizar, pero teníamos que hacerlo. Nos quedaba poco combustible. No tenemos permiso. Los militares del aeropuerto de Adén no querían involucrarse con el vuelo 181. La pista. Bloquearon la pista con tanques. A falta de unos 10 minutos de combustible, decidimos que teníamos que aterrizar y sugerí que aterrizáramos cerca de la pista y no justo sobre ella. No tenían alternativa. El capitán Schumann y el copiloto Viror se prepararon para un aterrizaje forzoso. Desde la cabina les pedimos a los pasajeros que se pusieran en posición de aterrizaje de emergencia. Pensábamos que íbamos a estrellarnos. No era seguro que sobreviviríamos. Colóquense los cinturones ahora. Para Beate Keller y los pasajeros era una pesadilla hecha realidad. Tuvimos miedo todo el tiempo. Fue horrible. El capitán Schumann aterrizó el avión en una franja de arena junto a la pista. Cuando por fin aterrizamos, partes del interior del avión cayeron sobre nosotros por el impacto. Agáchense, agáchense. Los pasajeros estaban muy aturdidos, pero vivos. En la cabina, Mahmoud llamó a la torre. Pensó que sería recibido como un héroe en Yemen. Sin embargo, le ordenaron abandonar el país. Sí, así es. El plazo de los terroristas pasó por alto con todo el caos. Decidió. Sí. El avión sufrió un golpe. El capitán Schumann debía inspeccionar los motores y el tren de aterrizaje. Mahmoud le permitió salir. Mahmoud estaba conmigo y vimos al capitán Schumann en el motor izquierdo y dijo, aquí está bien. Luego, se dirigió al motor derecho donde no podíamos verlo. ¿Dónde está el capitán? No lo sé. Llama a la torre. Mahmoud comenzó a decir, ¿dónde está el capitán?
Entonces me percaté que Schumann estaba tardando mucho para una revisión del avión. Eso es algo que solo toma unos minutos. Voy a estallar el avión en un minuto. Mahmoud comenzó a sospechar. No regresa de inmediato. ¡Haré volar! Amenazó con disparar a 5 pasajeros por cada minuto que Schumann no esté. ¡Mata a alguien! ¡Mata a alguien! ¡Mata a alguien! ¡Mataré a alguien ahora! ¡Lo haré! Sí. Desde la torre le aseguraron a Viror que el capitán Schumann estaba regresando. Sí. Cuando el capitán Schumann regresó, Mahmoud lo llamó traidor. ¡De rodillas! ¡Vamos! Amenazó con matar al capitán por traición. Mahmoud ya había hecho amenazas, pero esta vez era diferente. Noté que la situación se volvía crítica. ¡Culpable o no culpable! ¡Déjame explicar! ¡No! Recuerdo cuando le dispararon a Schumann. Una mujer terrorista comía una manzana. Estaba tranquila. Fue espantoso. ¡Tú! ¡Y tú! ¡Llévenlo afuera! ¡Llévenlo para atrás ahora! El capitán Jürgen Schumann dio su vida tratando de proteger a sus pasajeros. ¡Rápido! Recuerdo a 2 pasajeros que ayudaron a llevar el cadáver a la parte de atrás del avión. El brazo sobresalía, vi un anillo en su dedo y pensé que haría su esposa al enterarse de la muerte de su esposo. Ahora el copiloto Jürgen Viror era responsable del vuelo 181. El límite es a las 3:45 am, no más. Nos ordenaron abandonar el país. Me tocó encargarme de conseguir el combustible y salir de donde estábamos. Querían que nos fuéramos. Encendí el motor y el avión comenzó a desplazarse de manera óptima. Iremos a Mogadishu. Ni siquiera sabía dónde estaba Mogadishu. Tuve que buscarlo y lo encontré en el borde del mapa. Viror encontró la ciudad en el borde del Océano Índico. Se dirigían a Somalia, un país de África. La ruta de vuelo del avión secuestrado era vigilada por el GSG-9. El coronel Ulrich Wegener marcó los países a su alrededor. A causa del alcance restringido del avión, no podían ir muy lejos. Estaba convencido. Solo había 2 lugares, 2 posibilidades a dónde ir. Y era Libia, por las conexiones con los terroristas, y Somalia. Desde un punto de vista diplomático, era una mala noticia. Tanto Libia como Somalia estaban inmersas en conflictos bélicos. Sin la debida autorización, podrían derribar al GSG-9. El 16 de octubre, al 4º día del secuestro, el vuelo 181 aterrizó en Mogadishu, Somalia. Arrojaron a la pista el cadáver del capitán Schumann. La torre de Mogadishu reportó el terrible acontecimiento al GSG-9. Luego se supo que el capitán del avión había sido asesinado. Una solución política ya no era una opción. Los terroristas definitivamente habían cruzado la línea. Mientras el GSG-9 volaba hacia Mogadishu, repasaron su plan de asalto. Si los terroristas estaban dispuestos a asesinar a un rehén, sin duda los matarían a todos. Las negociaciones se acabaron. Era hora de entrar en acción. El 16 de octubre de 1977, terroristas palestinos obligaron al copiloto alemán a aterrizar en Mogadishu, Somalia. ¡Culpable! Su líder, Mahmoud, asesinó al capitán. ¡No, señor! ¡No! ¿Qué sucede? En Alemania, el empresario Hans-Martin Schleyer llevaba más de un mes retenido por el grupo Baader-Meinhof. Luego se fijó un segundo plazo. A no ser que las autoridades liberaran a 13 terroristas presos, Schleyer sería asesinado y estallaría en el avión a las 3 p.m. del día siguiente.
El GSG-9, la fuerza antiterrorista alemana, era la única esperanza de los rehenes. El avión que los perseguía sobrevolaba el aeropuerto de Mogadishu. Pudieron ver el avión de Lufthansa en la pista. Joachim Hummer lideraría el asalto. Repasamos todos los distintos escenarios, incluyendo lo que podría salir mal y cómo podríamos resolverlo. Aunque tenían permiso para aterrizar, el miembro del SAS Barry Davis sabía que era una operación arriesgada. Era muy aterrador porque se estaba librando una guerra y había que estar atento de los cazas. El piloto del GSG-9 se preparó para descender a Mogadishu. Aterrizó del lado izquierdo del avión secuestrado para evitar ser detectados. ¿Qué podía ocurrir? ¿Aterrizaríamos en el aeropuerto o nos estrellaríamos en el agua? Al acercarnos, apagamos todas las luces del avión y observábamos para ver hacia dónde nos dirigíamos. Había luna llena y parecía que podíamos tocar el agua. Así de bajo volábamos. El avión del GSG-9 aterrizó rápido. Solo usaron la mitad de la pista para que los secuestradores no los vieran. El piloto del avión 707 en el que viajábamos hizo que el avión descendiera a un nivel muy bajo. En Mogadishu fue un vuelo fantástico. Hans-Jürgen Wisniewski, el ministro de Estado alemán, ya estaba en Somalia. Tenía que convencer al gobierno para que permitiese la entrada del GSG-9 en el país. Al aterrizar en Mogadishu, la situación era muy tensa. Solo a mí me permitieron salir del avión. Luego me las ingenié para establecer la confianza con los somalíes. Wisniewski debía apresurarse. Mahmoud estaba por cumplir su promesa. Nos ataron, nos sentaron en los asientos y nos colocaron el cinturón de seguridad, de modo que no podíamos levantarnos o liberarnos. Tomaron el alcohol de primera clase y lo vertieron sobre nosotros diciendo que así arderíamos con facilidad. Está bien. ¿Qué van a hacer? Además, colocaron explosivos en la separación de la clase turista frente a nosotros e insertaron los detonadores. Los secuestradores estaban decididos. De una manera u otra, todo terminaba en Somalia. ¡Por favor, qué están haciendo! Desde la torre de Mogadishu, el ministro Wisniewski trató de calmar la situación. Un general quería enviar tanques a los aviones. Eso habría provocado una matanza. Wisniewski convenció al general somalí para que, en vez de enviar los tanques, permitiera que el GSG-9 dirigiera el asalto. Y lo más importante, convenció a Mahmoud que los prisioneros de Baader Meinhof habían sido liberados y que los subieron a un avión en Alemania. Según el ministro, llegarían a Mogadishu en 7 horas. Quiero un reporte cada 15 minutos. En la cabina, Mahmoud me pidió calcular cuánto tardaría un vuelo de Alemania a Mogadishu y respondí que entre 7 y 8 horas y quería comprobar si mis cálculos coincidían con los de la torre. ¡Ganamos! ¡Lo logramos! Mahmoud aceptó ampliar el plazo a las 3:30 am. ¡Silencio! Estaba contento. Al fin, el gobierno de Alemania había cumplido sus demandas. 7 pasajeros. A unos pocos metros, el GSG-9 se puso en marcha. El sargento mayor Fox les explicó a sus hombres la operación. El avión tiene 6 puertas, por lo que se requieren 6 equipos. Cada equipo estaba formado por 5 personas. Cada uno tiene funciones y puestos específicos en el equipo. Unos abren las puertas y otros brindan cobertura. Los oficiales llevaban armas avanzadas. Contábamos con todo el armamento disponible del GSG-9, es decir, armas de largo alcance, francotiradores y equipos de visión nocturna,
distintas ametralladoras y también teníamos revólveres. Los francotiradores del GSG-9 se posicionaron alrededor del perímetro del avión secuestrado. Los francotiradores podían ver desde donde estaban. Aún de noche, con el equipo de visión nocturna veían la cabina, de modo que en lo posible tenían una vista frontal del avión. Como resultado, obtuvimos una información valiosa para nuestra operación sobre quiénes estaban en la cabina y bajo qué condiciones. Así pudimos seguir sus movimientos y ver con qué tipo de situación estábamos lidiando. Esa información fue vital, sobre todo antes de entrar. Tras 6 días persiguiendo a los secuestradores durante kilómetros a través de 15 países, el GSG-9 estaba preparado. A 180 metros, soldados somalíes cruzaron la pista en silencio. Su objetivo, un camión de combustible aparcado en medio de la pista. El ministro Wisniewski distrajo a Mahmoud por radio. Cumpla, no perderé la paciencia. Los oficiales se acercaron al avión por atrás. Evitaron ser vistos desde la cabina del piloto. Todo el tiempo, el equipo de reconocimiento nos informaba de la situación, pero nada cambiaba. La situación en el avión estaba en calma. Las ventanillas estaban abajo y las puertas estaban cerradas. A unos 15 metros del avión, las torres de luz que iluminaban la pista proyectaban largas sombras sobre el asfalto. Los terroristas hubiesen podido vernos. Mientras los oficiales se acercaban, el ministro Wisniewski seguía hablando con Mahmoud. Era vital mantenerlo en la cabina. ¿Entendiste? Solo uno. ¿Oíste bien, no? ¿Te quedó claro? Entendido. Cuando el equipo llegó a la nave, los oficiales se posicionaron. Asumir las posiciones en silencio es realmente muy complicado, dado que hay muchos lugares que cubrir. El elemento sorpresa es esencial. Las escaleras reforzadas aseguraron el sigilo mientras los oficiales subían por las alas del avión. El más mínimo ruido alertaría a los terroristas. Los 2 oficiales del SAS británico se escondieron debajo de la cabina. En segundos, el equipo de asalto estaba en posición. Esperaron la señal de Wegener. De pronto te das cuenta de que esto no es un ensayo, es algo serio. En lo único que piensas es en la posibilidad de que las puertas estén conectadas a explosivos. De ser así, estábamos muertos. Díganme, ¿cuánto falta Mientras Mahmoud repasaba su larga lista de demandas, Entendido. ¿Listos? Wegener consultaba con los francotiradores. En la mira. No podían atacar hasta que el copiloto se fuese de la cabina. Algo me hizo levantarme y me fui a mi asiento con los pasajeros. Se movió. El equipo de francotiradores le dio luz verde a Wegener. Estaban listos para atacar. 3, 2, 1, ahora. En la madrugada del 18 de octubre, a los 6 días del secuestro, el GSG-9 ejecutó su plan. Seis días transcurrieron desde que los secuestradores palestinos tomaron un avión de Lufthansa. Los pasajeros del vuelo 181 habían perdido la esperanza. Iban a morir en una pista de aterrizaje en Somalia. El 18 de octubre de 1977, las fuerzas especiales alemanas, el GSG-9, se posicionaron afuera del avión.
Un asalto al avión pondría en peligro la vida del empresario secuestrado, Hans Martin Schleyer. Pero con 86 vidas inocentes en juego, el GSG-9 no tenía opción. El avión estaba en tierra. Tenían que atacar ahora. El soldado británico del SAS, Barry Davis, esperaba la señal del coronel Wegener. Eran las 3 a.m. Tenían 30 minutos de ventaja al plazo de Mahmoud. Y en el momento oportuno el coronel dio la señal. ¡Ahora! Los somalíes provocaron el incendio. A unos 180 metros hubo una gran explosión. Fue una clásica distracción. El fuego llevó a los secuestradores a la cabina. Luego se desató el caos. Lancé las granadas aturdidoras, las cuales estallaron alrededor del avión, haciéndolo vibrar y lo iluminaron. Me giré y vi hacia la puerta. Uno de ellos se alejó, tomé la perilla, la giré y abrí la puerta. Los oficiales entraron por las puertas de adelante y de atrás. ¡Oh, no! ¡Ya basta! ¡Oh, por favor, no! ¡No me maten, no! ¡Por Dios! ¿Qué están haciendo? Permanezcan sentados. No se levanten, no se levanten. Quédense en sus asientos, todos abajo. Tranquilos. Conserven la calma y salgan. Dieter Fox despejó el avión, pero los pasajeros estaban desorientados. Algunos entendieron lo que sucedía y cooperaron. Otros estaban en un estado de letargo por el aislamiento de los días que llevaban secuestrados. Los habían mojado con alcohol y habían colocado explosivos en el avión que eran visibles para algunos de los pasajeros. Todos estaban muy asustados. ¡Vamos, deprisa! Debían apresurarse. Los explosivos podían detonar en cualquier momento. ¡Andando, vamos! Hubo tropas que nos rescataron, el miedo disminuyó y todo el estrés y las angustias desaparecieron. Todo había terminado. El líder terrorista estaba muerto. Asesinaron a 3 de los terroristas en el asalto. El cuarto, que era mujer, sobrevivió. La noticia llegó a la prisión de Stamheim en cuestión de horas. Los palestinos fallaron. El grupo Baader-Meinhof permanecería en prisión. Esa noche, miembros importantes del grupo se suicidaron. Andreas Baader y Jan Karl Raspa se suicidaron con pistolas de contrabando. Hallaron a la amante de Baader, Gudrun Ensslin, ahorcada en su celda. El 18 de octubre de 1977, los 86 rehenes que sobrevivieron en el vuelo 181 aterrizaron en Alemania. Los miembros del GSG-9 fueron recibidos como héroes nacionales. Al aterrizar en Frankfurt, los rehenes se bajaron. Escuchamos que iba a haber una recepción. El GSG-9 había logrado lo imposible, pero su victoria fue agridulce. Un día después del asalto, el cadáver de Hans Martin Schleyer fue encontrado dentro de un auto abandonado en Francia. Le dispararon 3 veces en la cabeza. La muerte de Schleyer y el asesinato del piloto de Lufthansa, Jürgen Schumann, servirían como un sombrío recordatorio de las terribles consecuencias del terrorismo. En las semanas posteriores al rescate del vuelo 181, los miembros del GSG-9 recibieron la medalla de mayor rango del país, la Cruz al Mérito. Fue un honor muy merecido. Con solo 5 años de entrenamiento, el GSG-9 se había convertido en una de las mejores organizaciones antiterroristas del mundo.